¿Ya lo tienes? ¿Sí? Pues bueno, yo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amado Dios, con humildad en nuestros corazones, como decía nuestro hermano Alberto, te pedimos que hables a nuestras vidas el día de hoy, que hables a nuestros corazones. Señor, te pedimos que quites, Padre bendito, todo lo que estorbe para que el día de hoy podamos recibir tu palabra. Señor, pon en nosotros un corazón humilde, un corazón que retenga tu palabra, Señor, un corazón que de verdad, Señor, escuche lo que necesita escuchar de ti el día de hoy, Señor. Y Padre, si hay algo que tengamos que despojarnos, Dios, Señor, danos la humildad para hacerlo, Señor. Si hay algo que tenemos que dejar a los pies de la cruz, danos la humildad y la gracia para hacerlo. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús nos decimos amén. Entonces, dice el verso 10, dice, amemos la vida, ¿no? ¿Cierto? ¿Dice eso o no? El verso 10. El que desea la vida, amar y ver días buenos. Entonces dice, ama la vida, ¿cierto? Pero ¿qué es amar la vida? ¿Qué es para nosotros el amar la vida? El amar la vida nos llevaría a la conclusión de buscar la felicidad, ¿cierto? Si yo amo la vida, pues busco la felicidad. O sea, amo la vida y por lo tanto busco ser feliz, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ahora, ¿qué es la felicidad? Constantemente el ser humano está en busca de la felicidad, ¿cierto? Buscamos la felicidad. Hay eslogans que de pronto vemos en lugares, no, tú mereces ser feliz, no, tú mereces la felicidad, ¿cierto o falso? A veces ciertas cosas que para nuestros ojos son placenteros, lo conectan con esta frase, ¿no? El carro del año, tú mereces ser feliz, ¿no? Y te ponen un buen carro ahí, tú mereces ser feliz, te ponen cualquier cosa, ¿no? Entonces queremos ser felices y nos han engañado. Nos han enseñado, sí, también nos han enseñado que la felicidad es ir tras muchos objetos que nos hacen creer que nos dan la felicidad. Muchas cosas que pensamos que nos dan la felicidad, ¿cierto? Como lo es el dinero, ¿no? Autos, tecnología, bienes, vacaciones, comida, etc. No estoy diciendo que todo eso es malo, sí, todo eso es una bendición de Dios, pero no es la verdadera felicidad. No es donde tú y yo tenemos que plantarnos, esa no es la roca de nuestra salvación, este tipo de cosas, ¿sí? Hay un hombre de nombre Ernest Hemingway, ¿no? Un hombre muy famoso. Él es famoso porque fue un escritor muy leído por muchas personas. El estilo de este hombre tenía en poca consideración las enseñanzas bíblicas. ¿A qué me refiero? No le interesaba lo que la palabra decía. Y como muchos hombres el día de hoy hacen lo mismo, ¿no? O tampoco le interesaba un sistema tradicional de moralidad, no era lo que él buscaba. Él buscaba la buena vida con determinación, ¿sí? Su talento literario que él tenía, era un muy buen escritor. ¿Eso qué creen que le trajo? Le trajo fama, prestigio y dinero, ¿no? Todo lo que pensamos que es la felicidad aquí en este mundo. Ahora, esto lo llevó a buscar placeres por todo el mundo, ¿sí? Tenía los recursos, tenía absolutamente todo. Hacía fiestas, reuniones con celebridades, mucho consumo de alcohol, dormir con muchas mujeres. A donde quiera que iba, él hacía todo este tipo de cosas. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué pasó? Nada de esto pudo proporcionar a este hombre la satisfacción genuina o la satisfacción duradera para su vida. Su vida terminó de manera trágica, como muchas personas. Un día él mismo se dio un tiro en la cabeza. Tenía absolutamente todo, ¿no? Y como ese caso, muchos casos como esos, por personas o celebridades que hemos sabido, muy buenos actores que deciden hacer esto, porque están buscando la felicidad en lugares equivocados, lugares que no pueden llenar su corazón, ¿sí? Lugares equivocados para el ser humano. Por buscar en un lugar equivocado, hay celebridades que son reconocidas, como se los decía, que prefirieron quitarse la vida porque su felicidad estaba puesta en lugares equivocados, ¿sí? En lugares equivocados. Y la palabra de Dios habla de hombres que fueron
tras la buena vida en todos los lugares equivocadamente. Todos sabemos del rey Salomón, ¿sí? El rey Salomón poseía muchas riquezas, no era cualquier hombre, ¿sí? Lo vimos en Eclesiastés. ¿Recuerdas cuando hablamos de Eclesiastés? Vimos esto: tenía tierras, tenía caballos, palacios, oro, plata, muchas mujeres. Las 1000 mujeres que tenía dice que eran hermosas todas, ¿sí? Era rey sobre todo Israel, tenía poder, tenía influencia. Parecía que poseía todo lo que se requería de la buena vida, todo, absolutamente todo, lo que pudiera deslumbrar a cualquier hombre, decir, wow, qué vida de Salomón. Pero ¿sabes qué dijo él en Eclesiastés capítulo 2 verso 17? Y aborrecí la vida porque era penosa la obra que se hace debajo del sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Cómo lo podría decir? Bueno, ¿sabes cómo te podría decir él ahora esto? ¿Sabes qué? Todo ese placer, toda la posesión que yo tenía, al final, ¿sabes qué hice con eso que todo yo tenía? Yo lo aborrecí, porque la realidad es que me di cuenta que estaba corriendo tras cosas que son efímeras y que así como llegan en la vida, como el viento se van. Y después en Eclesiastés, si regresamos un poquito, bueno, más adelante en el capítulo 4, verso 1 al 3, dijo lo siguiente: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, todas las opresiones. El rico humillando al pobre, ¿no? Que parezca una frase cliché, eso pasa, ¿cierto? El pobre sintiéndose menos. Dice, entonces yo volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara, dice el verso 2. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos, que los muertos y los vivos, está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Este hombre, ¿sí?, que lo tuvo todo al final, la falsa felicidad y el amar la vida era centrada en los deseos pasajeros de la tierra. Entonces, eso es duro, ¿sí? Pero sabes tú, como creyentes, ¿qué es la buena vida para nosotros? ¿Sí? No estoy diciendo que no disfrutes nada, no estoy diciendo eso, pero ¿qué es la vida buena para nosotros? Y hay dos tipos, o hay una balanza. ¿Serán las riquezas finitas o las riquezas eternas? ¿Qué será para nosotros? Nada de lo que poseas, al final, como decía él, nada de lo que yo poseía al final tenía un sentido absoluto. Al final eran simplemente cosas que no pudieron llenar lo que realmente mi vida necesitaba, ¿sí? Y ¿sabes qué? Una cosa, amado creyente, amado hermano, deberíamos amar la vida que Dios nos ha dado. Cada milisegundo de lo que Dios nos ha dado. Nos ha concedido tantas bondades que quizás tú y yo no merecíamos, cada día de nuestra vida. Pero ¿sabes qué hacemos? No lo hacemos, no agradecemos, no lo valoramos, no disfrutamos, porque estamos metidos en un sistema donde nos enseñan que la verdadera felicidad es poseer cosas que son finitas, cosas que a fin de cuentas no te van a dar la felicidad que realmente necesitas. Entonces, regresando a los textos de Pedro, Pedro sabe que los creyentes no están exentos de duros momentos. Todos vivimos duros momentos, ¿cierto? Y hay variadas dificultades en nuestra vida. Y esto lo que hace en nuestra vida, ¿qué crees que es lo que hacen? Robarnos el gozo, robarnos la libertad que nos ha dado el Salvador. La felicidad no está en los deseos placenteros del mundo, ¿sí? Al final, no solo Ernest Hemingway, sino muchos otros, por buscar una felicidad pasajera, una felicidad falsa, terminaron quedando asqueados por su propia vida y terminaron de una manera equivocada la vida. Es duro, ¿no? Pero tú y yo somos, ¿qué? ¿Recuerdas lo que vimos en los capítulos anteriores? Somos extranjeros en un mundo donde no pertenecemos. Nuestra fe nos identifica como creyentes en una sociedad que es áspera con nosotros, ¿sí? Para un creyente no te debes acomodar en el mundo, debe de ser áspero vivir en este mundo. Y decíamos que la persecución, el sufrimiento es parte integral de lo que significa vivir en un ambiente impío, ¿sí? En un ambiente áspero. A pesar del sufrimiento, ¿sí? En el verso 10, Pedro dice, el que desea la vida y amar y ver días buenos, ¿sí? Todos deseamos la vida,
Todos deseamos amar y ver días buenos, ¿cierto? Pedro nos deja instrucción y exhorta a cómo llevar a cabo estos deseos. A pesar del sufrimiento, quizás tú hoy estás pasando por algún sufrimiento en tu vida, ¿no? Pero a pesar del sufrimiento y de las situaciones complicadas de la vida que todos tenemos, ¿sabes una cosa? Se puede vivir en gozo y amar la vida y tener buenos días. Sí se puede. Sí se puede. Sí, debemos tener una actitud correcta. Di conmigo, tengo que tener una actitud correcta. No, una respuesta oportuna, la norma apropiada y el estímulo correcto, ¿sí? A lo que Dios quiere. Entonces Pedro está concluyendo su estudio sobre la conducta cristiana en un mundo despiadado, en un mundo áspero, ¿sí? Él está terminando todo lo que nos ha estado hablando en estos capítulos anteriores, cosas que vimos, por ejemplo, en 1 de Pedro, en capítulo 1, verso 16, nos llama a buscar la santidad, temor ante Dios y recordar que somos peregrinos. En el capítulo 2, verso 4 al verso 12, nos dice que nos alejemos de las pasiones de la carne. En el capítulo 2, verso 13 al capítulo 3 al 7, nos dice que nos habla sobre la sumisión. Tenemos que someternos al gobierno, los siervos a los amos, la esposa debe someterse al esposo y el esposo debe someterse a la esposa tratándola como vaso frágil, ¿sí? Pero dice el verso 8, inicia diciendo en conclusión. Aquí Pedro está concluyendo la sección que ya les comenté, ¿no? No es el libro que está diciendo ya va a acabar el libro, no, porque nos quedan aún 2 capítulos más por terminar. Sí, pero está ofreciendo a los creyentes, todos somos creyentes, ¿no? Nos ofrece a los creyentes una exhortación general. Esta exhortación va a abrir las puertas a una vida de bendición que Dios desea que tú disfrutes. Dios desea que tú disfrutes la vida, ¿sí? Dios no quiere que estés ahí flagelándote todo el tiempo, flagelándote en la vida. No, Dios quiere que también disfrutes de una buena manera la vida, que disfrutemos momentos, ¿sí? Para disfrutar la vida el creyente no necesita más de lo necesario. Con lo necesario podemos disfrutar, ¿sí? ¿Sí podemos o no podemos? O quizás ahorita estás pensando, bueno, es que yo necesito unos zapatos nuevos, necesito hacer esto. Con lo que tienes puedes disfrutar, ¿sí? Aunque todo lo que Dios te da es una gran bendición, pero sabes una cosa, el enfoque de la vida no está en las cosas vanas de la tierra. Ese no es el enfoque, ¿sí? Sigue diciendo el verso, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Dios nos pide que tengamos una actitud adecuada ante los demás, una buena actitud. Pero ¿cuál es el margen de ese mismo sentir? ¿Cuál será el margen de ese mismo sentir? ¿Cómo actuamos nosotros? Como siento es como debo de actuar. A veces las personas tienen un mismo sentir, o vamos a decirlo, tenemos un mismo sentir, siempre y cuando el mismo sentir sea lo que yo siento, lo que yo diga y lo que yo piense. Pero sabes una cosa, el mismo sentir no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, sino de la mente de Cristo. De eso se trata. Primera de Corintios 2:16, versión lenguaje actual dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? O sea, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo al Señor? A ver, Señor, quiero darte un consejo. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¿Por qué podemos pensar como Cristo y cambiar y ser diferentes? Porque Cristo habita en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos pone esa mente de Cristo. Si nuestro sentir tiene que ser como el sentir de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos regresa a la necesidad, ¿sí? O sea, ¿por qué necesito un sentir como el de Cristo? Bueno, te regresa a la necesidad de que la que hablamos cada vez, una y otra vez cada domingo, a la necesidad de conocer la palabra de Dios, a la necesidad de estar aferrado a la palabra de Dios. Es imposible ser de un mismo sentir, es imposible tener la mente de Cristo si no sabemos lo que está en su mente, ¿cierto? Entonces, a través del Espíritu Santo, la palabra nos demuestra la mente de Cristo. Su palabra es revelada a nosotros porque el Espíritu Santo nos da la gracia de esa revelación.
¿ok? Entonces así podemos conocer la mente de Cristo. ¿Cómo quiere Cristo que yo actúe? Entonces el versículo 8 nos da 5 virtudes, di conmigo, 5 virtudes espirituales que honran a Dios, ¿sí? Ahora, estas 5 virtudes que como iglesia tienen que estar presentes, hermanos, en nosotros primeramente. Aquí con tu hermano que está al lado, al que está al lado, pero también hacia un mundo que es hostil con nosotros, que es áspero con los cristianos. Entonces estos 5 virtudes son un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. El verso dice que los creyentes deben tener un mismo ¿qué? Un mismo sentir. Esto quiere decir pensar lo mismo. Tú y yo debemos de pensar lo mismo, procurar y mantener la unidad interna de corazón, ¿sí? Debemos vivir en armonía, manteniendo un compromiso común los unos para con los otros. Los unos para con los otros. Romano 12:5 dice: así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:12, versión lenguaje actual: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Pedro está diciendo que no tenemos que estar en conflicto entre nosotros. No tenemos que estar en conflicto entre nosotros, ni siquiera cuando estamos bajo persecución, porque pertenecemos a un mismo cuerpo, ¿cierto? Una carrera, cuando un corredor va a correr una carrera, tiene que tener todas sus extremidades puestas en la carrera, aún su mente, para poder generar esa carrera o llegar a la meta. Si su mente está pensando, bueno, yo no voy a llegar, mejor me quiero quedar a descansar, me quiero ir a comer una hamburguesa, porque no va a poder llegar, quizás no llegue a la meta. O sea, tiene que estar concentrado para llegar a la meta, ¿cierto? Dice Filipenses capítulo 1, verso 27 al 28, búscalo por favor. Dice lo siguiente. Aquí es Pablo hablando y diciendo: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. ¿Qué dice aquí? Luchamos unidos por la fe del evangelio. Luchamos unidos por la fe del evangelio. Es un mismo sentir. Cristo es la razón principal por la que tú y yo estamos congregados aquí el día de hoy. Es Cristo. Es Cristo la razón principal, ¿sí? Él es quien nos reúne en este lugar, porque le amamos, ¿cierto? Le adoramos, venimos, levantamos nuestras manos, le exaltamos, le glorificamos, porque Él es bueno con nosotros. Él merece toda adoración. Y lamentablemente, a veces no hay unidad en nosotros, hay desunidad. Pero Pedro nos está diciendo que haya unidad en nosotros, ¿cierto? Ahora, la moda que abunda el día de hoy, ¿cuál es? Si no la sabes, tiene 5 entre creyentes. ¿Cuál es la modita que está hoy? Cristiano contra cristiano, tirándose en redes sociales, uno tras otro ahí tirándose, defendiendo lo indefendible. Eso no tiene sentido. Eso es luchar en contra de uno mismo por la fe del evangelio que supuestamente creemos. Es que yo sé más, es que ¿eso es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Dice el pastor Miguel Núñez: no olvides, tu hermano en Cristo con quien no estás de acuerdo no es tu enemigo para pelear con él. Si lo haces, estás peleando la batalla equivocada. Tu enemigo es miembro de otro reino y tiene la finalidad de dividir la iglesia de Cristo. Para mí eso es mucha inmadurez, de pelear con otros cristianos, creyentes, ¿sí? Nuestra lucha es contra el enemigo, contra Satanás, contra un mundo que va en contra de Dios. Debemos tener un mismo sentir los unos con los otros. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? En Juan 13, capítulo 13, verso 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros.
En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Ahora yo te pregunto, ¿amas a tu hermano? Y no nos vamos a ir lejos a otros lados, aquí. ¿Amas a tu hermano? ¿Eres paciente con tu hermano? ¿Muestras amor a tu hermano? ¿Muestras respeto por tu hermano? ¿Qué hacemos como creyentes? ¿Estamos mostrando esto? ¿Qué hacemos en nuestra vida? ¿De verdad esto está en nuestro sentir, en nuestro corazón? Porque sabes una cosa, a eso fue a lo que nos mandó Dios. A eso fue a lo que nos mandó, a mostrar amor unos a los otros. Quizás hay cosas en las que no estás de acuerdo, sí, pero eso no exenta de mostrar amor. Exhorta en amor, exhorta en armonía, exhorta a través de la palabra. Si todo creyente en Cristo somos uno. Y esto debería ser la base para la armonía visible de la iglesia. Una armonía. La iglesia del primer siglo fue un modelo de unidad visible, ¿no? Ahora estamos con eso de que las sendas antiguas y como el primer siglo quiero ser. Si queremos moldear algo de la iglesia primitiva, es la unidad. Es la unidad principalmente en nuestras vidas. En Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, estos versos nos dicen que se dedicaban a la enseñanza, se dedicaban a la comunidad, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. ¿Sí? Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todo en común, absolutamente. Compartían unos con otros, según las necesidades de cada uno. Iban a los hogares, comían juntos, con alegría, sencillez del corazón, alababan a Dios. El Señor añadía a cada uno, o cada día, a quien tenía que ser salvo. Ellos vivían en unidad. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano a casa a comer? Dice lo siguiente, la siguiente es compasivos. Di conmigo, compasivos. Compasivos, debemos estar unidos en la verdad, pero también listos para ser compasivos con los sufrimientos de otros, aun cuando no los conocieras. Dice Hebreos 13:3, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en ese cuerpo, o en el cuerpo. Hay quien está triste, en sufrimiento, o en alegría, y nosotros ¿qué debemos ser? Compasivos. Porque a veces también nos purga por dentro que la gente esté alegre. No, ¿por qué está alegre él? No debería estar alegre. Porque yo no estoy alegre, ¿él por qué tiene que estar alegre? ¿Perdón? Eso no está bien. ¿Sí? Hay que estar, cuando están tristes, estar ahí en el sufrimiento, en la alegría. Nosotros debemos ser compasivos. Compasivos. No debemos ser insensibles, indiferentes, no críticos, aun con los perdidos en su dolor, o de luchar con las dificultades que tienen la vida. Pero a veces somos críticos y no debemos de ser así. Dice Lucas 19:41, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Entonces, si Dios pone a tu lado, cerca de ti, a alguien en sufrimiento, pues sé compasivo. Háblale la verdad redentora de Dios. Si muéstrale a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo el verso, fraternales. Y conmigo, fraternal. ¿Qué es esto de ser fraternal? Es tener afecto entre personas que están relacionadas de alguna manera. Y tú y yo estamos relacionados de alguna manera en este lugar. Sí, demostrar este afecto lo hacemos por medio del servicio generoso de unos por otros. De unos por otros. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste al de al lado, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo va tu día? Como que te veo un poquito como cara de limón, ¿qué está pasando contigo? Pero ¿cuándo fue la última vez que fuimos fraternales con otros? Yo les abro mi corazón y es en buena onda. Yo muy pocas veces escucho, ¿cómo estás? Yo casi siempre lo que escucho es, hay un conflicto en este ministerio es otro. Eso es lo que yo escucho y Dios me ha hecho ser bodega para hacer eso y no importa, ¿sí? Pero sean fraternales unos con otros. Pregúntense cómo vas, cómo estás. O sea, si realmente alguien falta, pues acércate y dice, ¿por qué no viniste la semana pasada? O sea, acércate a los demás. Demostremos ese afecto. Y puedes decir, pero es que el pastor lo tiene que hacer. No, tú eres hermano del que está al lado. Quizás tú convivas más con la persona que está a tu lado,
Entonces debemos de ser fraternales los unos con los otros. Dice Hechos 20:35, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este servicio fraternal comienza en la iglesia. Y después de que comienza en la iglesia se refleja hacia el mundo, ¿cierto? El aportar para dar una despensa a un hermano, el que tú demuestres ese amor por los demás, ese interés de llegar cada semana. Yo sé que a veces se nos olvida, se nos puede pasar, pero puedes traer un jabón, un atún, etcétera. Eso demuestra el amor que tengo por los hermanos, por los demás. No podemos pensar solo en nosotros, sino también en aquellos que son del mismo cuerpo al que yo pertenezco, al cuerpo de Cristo. Tu misión y mi misión es que cada cierto tiempo, no sé, cada 15 días podamos entregar una despensa a alguno de los hermanos. El ir y dar un poco al hospital, al necesitado, es demostrar al mundo que somos fraternales. Es poner en práctica todo eso. Entonces todo lo que tienes, amado hermano, todo lo que tú tienes y posees no es tuyo. Todo lo que tienes no es tuyo, le pertenece a Dios. Y Dios te ha bendecido para que también bendigas a otros en su necesidad. Así es como comienza un hecho o un acto de amor, ¿sí? Los unos por los otros, mostrando misericordia, que es la siguiente palabra, misericordia. Esta palabra en el griego quiere decir eusplagnoi. Se traduce literalmente, esto ponme mucha atención, se traduce literalmente como entrañas o intestinos, ¿sí? Misericordia, ¿ok? ¿Por qué se traduce así como entrañas o intestinos? Pues porque los efectos y las emociones tienen un impacto visceral, ¿sí? Muchas veces está en lo visceral. Cuando tú viste a tu esposa por primera vez, ¿qué hiciste? Es que sentí maripositas, sentí bien bonito. No, fuiste visceral en un sentido de que sentiste algo por dentro, ¿cierto? Me empezó a brincar el corazón, empecé a sentir bien chido, ¿no? Entonces, está diciendo que tú y yo seamos la clase de misericordiosos que hasta lo sientas con las entrañas, desde adentro. A veces somos viscerales, pero para condenar, para juzgar, levantar juicio, para quejarnos de otros, para ver el error de los demás y no el mío. No cuando tengo que ir al espejo principalmente yo, Señor, ¿qué tengo que cambiar yo? Sí, pero esa no es la clase de amor o la clase de misericordia que Dios nos pide. Dice que seamos viscerales, pero a la inversa. Viscerales a la inversa. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Porque como cristianos queremos que Dios nos siga perdonando y Él siga siendo nosotros, pero a veces nosotros no queremos perdonar. A veces no queremos poner de nuestra parte. Entonces Dios te ha perdonado tanta locura en tu cabeza. Dios ha perdonado tantas cosas en nuestro corazón, ¿cierto o falso? Dios nos ha redimido. ¿Por qué no aprendemos a perdonar a los demás de manera plena? ¿Por qué no lo hacemos? En otras palabras, el creyente, ¿tú eres creyente? ¿Tú eres cristiano? Bueno, el cristiano debe mostrar misericordia como la clase de misericordia que Dios muestra por medio de Cristo a los pecadores. Esa es la clase de misericordia que tú debes demostrar. Tanto que nos ha perdonado, que nos dé la gracia para perdonar con la misma misericordia que Él nos ha perdonado. Pero a veces tú y yo no podemos perdonar. Es que me hizo una cara el hermano, es que el hermano me hizo esto y no podemos hacer eso. Debemos aprender a perdonar. Así como Él se equivoca, tú también te equivocas. Todos tenemos errores y dificultades en la vida. Y dice aquí de espíritu humilde. Dice que tenemos que tener una mente humilde. ¿Qué es una mente humilde? Una mente amigable. La humildad es la virtud más esencial en la vida cristiana, ¿sí? Ser humildes. Que dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Considere importante al otro más que a uno mismo. No hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Cuáles han sido las actitudes que tú has tenido las últimas veces al servir? Lo decían luego, ¿no? Para que me vean en las clases que teníamos hace unas semanas.
por egoísmo? ¿O hay una actitud humilde de decir, qué chido, voy a estar en la puerta porque voy a recibir al hermano Chava que siempre está con una sonrisa y es bien alegre? Qué chido porque voy a lavar los baños. Qué chido porque voy a estar con niños. ¿Cuál es la actitud que tenemos, hermanos? ¿Qué estamos reflejando en nuestras vidas? Estas 5 actitudes son una marca que caracteriza al cristiano o la vida cristiana para vivir una vida plena y alegre. Esa es la verdadera felicidad. La alegría no es como lo que te decía al principio. Ahí no está la verdadera felicidad. Sí, con el eslogan de busca ser feliz. No es la felicidad, no es ahí. Y sabes una cosa, si tú estás ahí pensando que la felicidad está ahí, amado hermano, salte de ese lugar. Salte de ese lugar. Esa no es la felicidad verdadera. La felicidad del creyente es cuando está unido a la verdad y en la vida unos con otros, teniendo un carácter que le refleje a Cristo, donde haya misericordia hacia aquellos que necesitan el evangelio, sensibles al dolor de los demás, sacrificio en amor a todos, compasivos en lugar de ser severos y sobre todo humildes como nuestro Salvador es con nosotros. Eso tenemos que buscar. Entonces, entendiendo que todos seamos de un mismo sentir, todos somos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, dice el verso 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tú haces cuando tu hermano se equivoca? ¿Qué hacemos? ¿Damos mal por mal, insulto por insulto, o bendecimos como Dios manda que lo hagamos? Somos muy sensibles si nuestra vida gira enfocado solamente en la actitud adecuada. La actitud adecuada que el mundo manda. ¿A qué me refiero con eso? Si me tratan mal, soy tan inmaduro que voy a tratar mal. Me insultan, soy tan inmaduro que también voy a insultar. Claro que hay límites, obvio que debe de haber límites, pero ¿cuál es tu reacción cuando otro pecador igual que tú te trata mal? ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos maltrato? ¿Qué hacemos? Dice el verso, no devolviendo mal por mal. No debes tener una actitud actuando de manera dando mal, sino más bien siendo sabio. Entonces, no devolviendo mal por mal. Dice Hebreos 10:30, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Señor, tuya es la venganza con este incrédulo. No se trata de eso. Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Aprendamos a ser sabios y dejar las cosas en manos de Dios. Ahora, ¿en qué parte de la balanza estamos tú y yo? ¿Dando mal por mal? ¿Dando ojo por ojo, diente por diente? ¿O amando al enemigo? Dejando las cosas en manos de Dios. ¿Qué dice el verso? Suya es la venganza. Por tanto, lo que tengo yo que hacer es mostrar misericordia. Sí, me voy a tener que tragar mis palabras, sí me voy a tener que tranquilizar, pero Señor, dame paciencia y dame amor. ¿Sí? Entonces, esto es un gran desafío, ¿no? ¿O no? Dice, no, para mí es fácil, pastor. No, ese es un gran desafío. Quizás uno de los desafíos más grandes en la vida del creyente, ¿sí? Es amar a otros cuando nos hacen mal. Porque el mundo, si le dice, oye, voy a amar a esta persona que me hizo mal, no, ¿por qué lo vas a amar? Se pasó de lanza contigo, pues también respóndele como es. No mereces que te traten así, sino que bendigas, bendecir. Entonces, en lugar de tomar justicia por tu propia mente, cuando se trata con hostilidad a tu persona, a ti, tú como creyente debes responder bendiciendo, el hablar bien de otros. Aplicaciones como bendice y ama incondicionalmente. Bendice orando por su salvación si es incrédulo. Y si es cristiano, pues ora por su progreso espiritual. Pídele a Dios que le ayude a madurar. Señor, ayuda a madurar a mi hermano. Ayúdalo a madurar porque necesita de ti. Desea el bienestar para la otra persona. Lucas 6:38 dice, den y se les será dado. Medida buena, apartada, remecida y rebosante. Vaciarán en su regazo, en sus regazos, porque con la medida con que midan,
Con la medida que midan se les volverá a medir. ¿Cómo queremos que Dios nos trate? ¿Con misericordia? ¿Con gracia? Todos pedimos eso, ¿no? Señor, sé misericordioso conmigo. Padre, extiéndeme gracia. ¿Y tú y yo por qué no extendemos gracia al hermano? ¿Por qué no hacemos eso? ¿No? Dice el verso 9, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El propósito de heredar bendición. Dios nos ha dado bendiciones inmerecidas, ¿sí? En lugar de juicio que merecíamos tú y yo. Viendo lo inmenso que es Dios, lo grande que es Dios, tú y yo somos unas pequeñas personas delante de Él. Si somos pequeños, y como nos ha mostrado tanta bondad, es la misma clase de bendición que debemos mostrar a aquellos que nos han ofendido, para que así puedas heredar bendición. Y quiero que me pongan atención a lo siguiente, hermanos. Yo no sé si el día de hoy, a lo mejor Dios no te ha bendecido porque quizás hay algo ahí en dentro de ti que no quieres sacar, que está aquí, mira, bien dentro, que tienes que dejar a los pies de la cruz. Tanto orgullo, tanto rencor, tanto ojo por ojo, tanto diente por diente. Pero para poder recibir una bendición plena en tu vida, y no estoy hablando de manera económica, no me estoy enfocando en eso. Si Dios te va a bendecir económicamente, lo va a hacer, punto. ¿Sí? Estoy hablando de una bendición mayor, plena, que está dentro de nosotros. Hablo de una bendición que traiga paz en tu vida, que refleje que Cristo tiene el control de tu vida. A lo mejor hay algo ahí que está atorado en ti que no te deja, que está metido ahí, te dice el enemigo, no te sueltes de ahí, ese es tu lugar seguro. A lo mejor el día de hoy tienes que entregar algo, hablar con alguien, qué sé yo, porque no puedes vivir mortificado toda la vida pensando que tú puedes solucionar la vida, las cosas, cuando tienes un Dios poderoso que te está diciendo que Él te va a bendecir plenamente y que te ha bendecido con lo más grande, que es la salvación. Dice Romanos 5, 8 y 9, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Qué amor tan grande tenemos de Él. Tú y yo seguimos siendo pecadores. Y aún así, Cristo murió por mi vida, murió por tu vida. Cada uno somos justificados por su sangre. Y esa justificación tan preciosa me otorga la salvación de la ira de Dios. Somos herederos de esa bendición tan grande. Es una bendición tan grande. Sigue diciendo el verso, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Deseamos la vida, amar y ver días buenos? Dice aquí que tienes que abstenerte de hablar cosas malas que vengan de adentro. Que vengan de adentro. Refrena tu lengua. Si la lengua muchas veces es indomable y está propensa al pecado. La lengua es como un dragón que no puedes domar, que lo que hace es ponerte fuego y quemarte. Nuestra lengua a veces hace lo que no tiene que hacer. Sí, y a veces cuando somos iracundos, mi carácter, Dios, mi esposa es testigo que Dios ha moldeado mi carácter de una manera sorprendente porque lo ha hecho. Pero yo era de las personas que era como un cerillo. Me encendía y en 5 minutos hacía cosas que no tenía que hacer, lastimaba personas. Sí, hacía cosas equivocadas y al final me arrepentía, pero por no cuidar mi lengua, lo que salía de adentro, hacía lo incorrecto. Entonces aquí está diciendo que refrenemos la lengua y que no hablemos engaño. Dice Santiago 3:6, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. En pocas palabras, la lengua es destructiva. A causa de ella, reinos se han destruido. ¿Por qué razón? Porque el humano no refrena su lengua. Pedro dice que el creyente debe no solo refrenar los labios, sino evitar que sus labios no hablen engaño.
¿sí? La verdad debe estar por encima de todo. Nuestro compromiso es con la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Dice Salmos 51:6, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Sí? La lengua se controla desde el interior. Desde ahí controlamos la lengua. No con un perdón, es que ya la regué. Y es válido, está bien. Pero no justifiques que no tenías que hablar porque sabías que no tenías que decir nada en ese momento. Sabías el momento que el Espíritu estaba diciendo decir, no abras la boca, refrena tu lengua, no es el momento correcto para hablar. Cuando mejor haya que callar, hay que hacerlo. Mejor ser sabio a la hora de hablar que hablar lo que no se tiene que hablar. Entonces, a veces, como les decía, hay ira dentro de uno. Y lo primero que hacemos, ¿qué creen que es? Abrir la boca antes de callar. Somos como dragones, quemando todo nuestro paso. Si abrimos la boca en ese momento, nos vamos a soltar, como dicen en mi familia, como tarabillas. Vamos a empezar a decir cosas ofensivas, cosas destructivas, hirientes, y cuando no sujetamos nuestra lengua, vamos a decir cosas que después te vas a arrepentir y lamentablemente vas a lastimar personas. Es así. Dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo nace dentro de un corazón para después salir. Dice Matthew Henry, la lujuria y la corrupción que habitan y reinan en el corazón son un tesoro malvado del cual el pecador saca malas palabras y acciones para deshonrar a Dios y lastimar a otros. Nuestro compromiso ¿con quién es? Con la verdad, con Cristo. Entonces, ¿a quién deshonramos cuando hacemos eso? A Dios. ¿Te puedes evitar el perdón, la regué? En mejor guardar silencio. Y esa gracia solamente te la da Dios. Por tus propios méritos no lo puedes conseguir. En serio. Entonces, por lo tanto, tenemos que inspeccionarnos a nosotros. Tú mismo debes de inspeccionarte para que lo que pronuncies sean palabras agradables al carácter de Cristo, para así, como dice él, siguiente verso, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Hacer el bien. Di conmigo, hacer el bien. Hacer el bien. Y la realidad es que con frecuencia es difícil, ¿no? Porque lo que abunda es que lo que recompensan en esta sociedad más rápido es el mal. Eso es lo que se recompensa aquí. Eso es lo que se recompensa. Ya que hacer el bien pues tarda más en ser recompensado. Pero la recompensa por hacer el bien es mejor. O la recompensa por hacer las cosas bien es mejor y más seguro que la recompensa por hacer el mal. Dios promete esto en el pasaje citado por Pedro. Tú como creyente debes de buscar la paz en todo. No la paz solo en lo que me convenga, la paz en todo. No solo en lo que yo quiera, lo sabemos eso. Como esposos sabemos cuando tenemos que callarnos, como esposas saben cuando tienen que callarse, todos sabemos. Porque supuestamente el Espíritu habita en nosotros, ¿sí? Entonces tienes que buscar estrategias que te ayuden para no hacer lo incorrecto. ¿Cuál fue la mía? Pues yo se los voy a contar. Yo no me voy a esconder porque pues Dios me ha sacado de ahí. ¿Cuál fue la mía? Dame unos minutos, me voy, oro, ayúdame Señor, y las cosas cambian. Porque yo sé en el momento que yo empiece a abrir la boca cuando no es correcto, voy a hablar cosas que no están bien, voy a hacer lo incorrecto. Entonces lo que tú y yo tenemos que buscar es la paz en todo momento, ¿sí? Aun cuando tus perseguidores y también con aquellos que no conocen a Cristo, la gente tiene que conocer al creyente como una persona pacificadora. Tenemos que ser pacificadores, ¿sí? Debes de luchar por la armonía con otros hasta que sea posible sin comprometer la verdad. No se trata de ti, se trata de comprometer la verdad, lo que yo creo. Y era lo que les decía, ¿no? De pronto te enganchas por allá con alguien manejando, porque la sangre te hierve, eres de sangre hirviente, ¿no? No eres de tierra caliente, pero tu sangre hierve. Entonces te enganchas con alguien y te empiezas a perseguir y a decir cosas y a hacer. Y te ponía el ejemplo. Y la siguiente semana él recuerda tu cara y viene a la iglesia y dice, este fue el que me empezó a perseguir. O en el supermercado, una pelea.
¿O en la calle con el vecino? ¿Aventándose la basura uno al otro? No lo sé. Son solo ejemplos. Pero tú debes de buscar la armonía y ser pacificador, porque estás comprometiendo la verdad de lo que tú crees. Lo que tú y yo creemos es lo que está en compromiso, no nuestra vida, no nosotros, sino que estamos comprometiendo la verdad de Cristo. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Cuando no mostramos a Cristo, ¿qué crees que estamos haciendo? No estamos mostrando sabiduría de lo alto. No somos pacificadores, no somos pacíficos, no somos amables, ni tolerantes, ni mostramos misericordia. Nos convertimos en contra de la verdad. ¿Sí? Nos convertimos en cristianos que no somos cristianos, sino en personas que no buscamos la paz. Y Pedro nos está diciendo: apártate del mal, haz el bien y busca la paz y síguela. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Ahora, ¿qué es la paz para nosotros? Dios no está a nuestra merced, Dios no está a nuestro servicio para que Él haga lo que yo estoy diciendo. ¿La paz estará con Dios o en contra de Dios? ¿Dónde estará la paz? ¿Qué será la verdadera paz? ¿Con Dios o en contra de Dios? Entonces, para que tú y yo podamos disfrutar la paz, que sobrepase absolutamente todo, es de la siguiente manera. Mi paz, primeramente, tengo que tener paz hacia mi Creador. Primeramente con Él. Sí, buscar la paz ante el Creador. Humillarme delante de Él. Pedir perdón, su misericordia, su gracia. Entonces mi paz primeramente es hacia mi Creador, hacia Dios. Después esa paz que busco en mi Creador, en mi Salvador, en mi Redentor, Él me la otorga, esa paz se impregna en mí. Y de esa manera, esa paz se refleja hacia afuera. Primero en Dios, Él me otorga la paz y yo la puedo reflejar afuera, porque está fundamentada correctamente en el lugar correcto primeramente. Y cuando no hacemos eso, no podemos hacer posible, porque la paz sobrepasa todo entendimiento. No, porque no estás poniendo primeramente o en primer lugar a Dios, porque primeramente es poner a Dios para que Él obre en ti y para que puedas hacerlo hacia afuera. ¿Okay? Dice el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Este versículo está citando Pedro, el Salmo 34, 15 al 16. Dice: los ojos del Señor es una frase que es frecuente en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esto se relaciona con la vigilancia bondadosa y especial de Dios sobre su pueblo. Dios vigila nuestras vidas. Él sabe todo de nosotros. Dice Proverbios 5:21, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, Él observa todos sus senderos. ¿Sabes una cosa, hermano? Dios conoce cada detalle de tu vida como creyente. Dios está mirando sobre los justos, de modo que sus oídos están atentos a sus oraciones. Las oraciones, las súplicas, las peticiones, Dios las escucha. Tú puedes tener la confianza en que el Señor siempre está observando y esperando, listo para oír y contestar las oraciones que tú levantes a Él. Dice el Salmo 50:15, invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Muy bonito lo que dice el verso, ¿no? Wow, es que el Señor tiene los ojos sobre mí. Cuánto me quiere el Señor. Pero mira, también dice el verso en la segunda parte, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El rostro del Señor. La ira de Dios está en contra de aquellos que hacen mal y contra los que desobedecen su palabra. Y es ahí donde deberíamos de preguntarnos: ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estoy realmente yo? ¿Somos de los que están siendo observados por Dios? ¿O somos de los que el Señor dice que su rostro está contra los que hacen el mal? ¿De cuáles somos, hermano? ¿De qué lado estamos tú y yo? Porque sabes una cosa, el enemigo está en contra de nosotros, ¿no? Y puede decir, es que el enemigo, y es una lucha sí, es una lucha con el enemigo, pero tú y yo tenemos un arma bien poderosa, que dice la palabra: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Podemos vencer al enemigo por la gracia de Dios, porque Él está con nosotros. Pero cuando la Biblia me dice que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal,
Entonces, eso es realmente lo preocupante. Cuando la Biblia me habla de eso, eso es un hecho realmente grave, porque tener a Dios en contra es tener el poder completo del universo contra tu vida. No es cualquier cosa, es completamente todo el peso del universo sobre tu vida. Entonces, ¿de qué lado quieres estar tú, hermano? ¿Qué estás reflejando en tu cristianismo? Con todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿cómo vas a conducirte hoy, de hoy en adelante? O si, como yo te lo decía, si hoy tienes que ir con alguien de aquí mismo y pedir perdón, hazlo. Porque todo empieza en la familia que se reúne contigo a escuchar la palabra de Dios. Todo empieza en nosotros. Porque, hermano, si tú vienes, ¿no? Das tu servicio, le echas ganas, servidores o no seas servidor. No, porque decimos, es que yo sirvo al Señor, sí, pero ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿Hay vanagloria? ¿Hay orgullo? ¿Cuál es la razón por la que tú estás sirviendo? Si tú vienes, pero hay algo en el corazón que no está bien, tú estás siendo renuente. Te lo estás guardando y no lo hablas, lo callas. No estás haciendo lo que Dios te está mandando y te conviertes en su enemigo porque su rostro está contra ti. Y quizás no solo es aquí, hermano. Dije que todo empezaba aquí, pero quizás es en casa con papá y mamá. A lo mejor es con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los hermanos, con los vecinos. La realidad es que debe haber un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, tu entorno, tu ambiente de paz fijado en Dios, sí, que entre en ti primeramente y produzca fruto y refleje al mundo. Aférrate a vivir como un mismo sentir con todos tus hermanos, compasivo, fraternal, misericordioso y de espíritu humilde. Eso es lo que Dios nos pide. Tú no puedes irte igual como veniste hoy, hermano. Amárrate el orgullo y haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Sea aquí, sea en casa, con alguna persona. Y seamos humildes, misericordiosos, compasivos. Y cuando haces eso, vivir como Él quiere que tú vivas, dice el verso al principio, sus ojos están puestos sobre ti. Sus ojos están puestos sobre ti. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los ojos del Señor están puestos sobre mí. Que Él guarda tu vida, que conoce tus necesidades, conoce tus caminos o tus andares. Él sabe tu futuro. Es bondadoso, generoso, compasivo. Su bondad está sobre los suyos. No tengas duda de que Él tiene cuidado de cada necesidad que tú tienes en la vida, tanto espiritual, emocional como carnal. Dios tiene cuidado, hermano. Dios tiene cuidado porque sus ojos están sobre los que hacen su voluntad, lo que Él quiere. No tengas duda del Dios soberano, porque mira lo que dice segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Tú has obrado neciamente en esto? Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. ¿Quieres que haya guerra contra ti? ¿O realmente quieres que los ojos del Señor estén sobre ti para fortalecer tu vida en cada situación, dificultad y necesidad que tú tienes? ¿En dónde quieres plasmar tu vida? ¿En qué lado de la balanza te quieres quedar? Dios está atento al clamor de su pueblo. Cuando lo buscas, ¿sabes qué hace Él? Él deja que tú lo encuentres. Él deja que tú lo encuentres. Él deja que te encuentres con Él. Y cuando no puedes más y estás tronado, hermano, cuando en tu vida ya no puedes más, Él es tan bondadoso que dice Romanos que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la clase de Dios que muestra un amor inagotable a nuestras vidas. Cristo sabe tu clamor. Él es el sumo sacerdote y es capaz de entender tus dolores, tus dificultades, tus tentaciones, tus necesidades, aun cuando tú ya no puedes más. Amado hermano, que el Señor nos siga concediendo la gracia y misericordia de seguir poniendo sus ojos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Que Dios te dé la gracia si el día de hoy
¿Tienes que entregar algo? ¿Tienes que cambiar algo? Dios te está hablando. Amado Dios, gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, por ser misericordioso, Señor, y por mostrar tu gracia inagotable, Señor.